podcast lo inauguramos como el arte de criar hoy. Es para todas aquellas personas vinculadas con la crianza, ya sea padres, madres, abuelos que quieran sentir y pensar desde un lugar de aprendizaje. Hablaremos aquí de lo que nos pasa como padres. Bienvenidos al arte de criar. Bienvenidos a un nuevo episodio del arte de criar hoy. Soy Marialis Barba, psicóloga. Soy la doctora Viviana Riego, psiquiatra de adultos con una subespecialidad en psiquiatría infanto-juvenil. Hoy hablaremos de un tema urgente y necesario. Hablaremos de la atención en niños, adolescentes. Hablaremos como un tema que hoy nos interesa conocer dentro de lo que es la salud mental. Este tema está muy asociado a los trastornos del déficit de atención o conocido como el TDAH. Un tema que genera dudas, incertidumbres, miedos en padres, niños y adolescentes. Hoy abordaremos no solamente como ese niño que se comporta inadecuadamente, o ese niño que no atiende, o ese niño inquieto. Hoy abordaremos desde el cerebro de ese niño que tiene problemas a la hora de atender, a la hora de organizarse y a la hora de jugar. Entenderemos cómo funciona el cerebro, entenderemos también si esto es o se hace, si el niño es o se hace. Buscaremos comprender no solamente al niño, sino también el entorno, cómo el entorno puede ayudar, la inclusión y las adecuaciones. Entenderemos si es un aspecto de la madurez y nos adentraremos en un tema para conocer más desde la ciencia, el compromiso y el amor. Buen día. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Vivi? Abordamos un tema que nos toca todos los días. Todos los días, es un tema que a mí me apasiona mucho. Sí. ¿Por qué te apasiona tanto? Bueno, tengo una historia personal también, pero aparte es como que por esta historia personal hizo que mi tesis, la primera tesis que hice de residencia, sea del déficit de atención. Y de ahí me llama bastante la atención el tema, siempre estudio, tengo muchísimos pacientes y bueno, también como te dije, una historia personal porque mi hijo tiene déficit de atención. Bien. Entonces aprendí desde adentro, desde afuera y comprendo y me encanta el tema. Es un tema que nos apasiona, la atención está en varios aspectos de nuestra vida y cuando está la dificultad puesta en el niño, cuando vemos esta dificultad en el niño, realmente compromete mucho su adaptación escolar, social. Claro, porque como estábamos hablando la otra vez, es como que a veces uno piensa que tiene que ver con su conducta, ¿verdad? O que es una moda, o que tiene que ver con que uno le malcría, pero en realidad es un trastorno del neurodesarrollo, es neurobiológico, es genético y es muy importante ver porque abarca mucho más temas de los que se habla. Porque si hablamos solamente de atender o no atender, tampoco sería un gran problema. Pero aparte de la dificultad que hay en la atención, lo que más importa para mí es la dificultad que hay en la regulación, en el control inhibitorio del niño, del adulto, porque como es un trastorno del neurodesarrollo, continúa. Entonces, al comienzo vamos a ver que hay un control en la inhibición y cuando es más chico no vamos a ver todavía el déficit de atención, pero sí vamos a ver que se mueve mucho más que un niño preescolar, que los niños preescolares se mueven mucho, que le cuesta, que es impulsivo, le cuesta esperar más su turno y esta dificultad en la inhibición, en el control inhibitorio, aparte de afectar la parte de hiperactividad, la parte motora, la parte también afecta la impulsividad, hablar mucho, no esperar el turno, no pensar en las consecuencias y sobre todo lo que nadie habla y es muy importante que es la regulación emocional. Vivi, vos hablas de tu propia experiencia como mamá, ¿verdad? Y ahí te pregunto, ¿cómo te diste cuenta? ¿Cuándo fue el momento que vos decís, bueno, porque hablas del control inhibitorio, sabemos que eso es el controlar su impulso, ¿verdad? Es ese chico que actúa y después piensa, Sí. ¿verdad? ¿Cuándo te diste cuenta vos como mamá que Bueno, siempre fue más movido, porque desde chiquito no dormía, era más movido, pero como una mamá primeriza, no te das tanto cuenta, hasta que después empezó el cole.
y vivía en la Cordi. Era como, espero que no esté encontrarte en la Cordi, y estaba en la coordinación, ¿verdad? Que le decíamos la Cordi. Sí. Y eso fue un quiebre para mí porque yo siempre fui muy aplicada, entonces de repente encontrarte que tu hijo está en la coordinación, porque como él le costaba quedarse quieto, le costaba inhibir los impulsos, y fue ahí cuando empecé a estudiar y me empecé a informar y empecé también a preguntar porque estaba en la residencia de psiquiatría, y me di cuenta y fue tan lindo porque dije, bueno, acá hay que apoyar lo que y validar lo que a él le sale bien. Él era muy bueno y es muy bueno en los deportes. Entonces potenciamos eso y le acompañamos en el estudio. Ahora me dijo no cuentes mi vida, así que no me conté, pero ya estudia economía, tiene un promedio 4,5, trabaja, ¿verdad? Y verle desarrollarse, y ahí es donde uno dice, es mucho mejor de lo que yo podría haber soñado, ¿verdad? Como hijo. Y es muy lindo, me emociona. Qué linda El que acompañarle fue muy lindo. bien, porque también conozco tu trayectoria como profesional y sé que cuando te toca trabajar con niños con el déficit de atención o con problemas de la atención, vos lo abordás desde la salud mental, ¿verdad? Entonces Sí. es tan interesante. Te pregunto, ¿es diferente en un niño que en una niña? Porque muchas veces vemos que está asociado más a los nenes, parece. Sí, ¿Cuál sí es es diferente porque primero, o sea, me gustaría también hablar del cerebro de ellos para poder después ver las diferencias, ¿verdad? Pero el cerebro de un chico que tiene déficit de atención es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque nuestra función ejecutiva está a nivel frontal, ¿verdad? Y es como el director de orquesta que va organizando todo, cómo inhibir nuestras emociones que están en el sistema límbico, lo que es nuestra función ejecutiva, lo que hace que nosotros hagamos algo o dejemos de hacer, que podamos planificar, que podamos atender algo y no muchísimas cosas como le pasa al niño con déficit de atención, que en realidad tiene este problema del control inhibitorio. Entonces, a nosotros nos puede llamar un sonido, pero el niño con déficit de atención enseguida va a querer saber qué es el sonido de allá afuera y va a distraerse, le va a costar sostener la atención. Y todo esto es a nivel frontal. Entonces, ¿qué pasa también? Le cuesta manejar todo lo que es el sistema límbico, el sistema de las emociones, de la motivación, y tiene una falta de noción del tiempo también. Entonces, piensa, actúa y después piensa. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? No puede ver las consecuencias hasta que ya pasaron. Y como ese diálogo interno y esa visualización tampoco desarrolla, ni la memoria de trabajo, que después iremos hablando de todo lo de la función ejecutiva, empieza una cosa, pero no puede volver a eso y no se puede visualizar y le cuesta aprender entonces de lo que le pasó con anterioridad. Vuelve a repetir eso impulsivamente y después recién se da cuenta. Entonces todo eso es por una hipofunción del sistema frontal, que le cuesta inhibir todo lo que es la regulación y la motivación. Por eso también hay veces que estos niños dicen, ay, no, empiezan algo y después como que se olvidan rápidamente de lo que empezaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se aburren. La motivación, todo, por eso hace en última hora y uno le dice, pero viste que podías y sos un vago, ¿verdad? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué? Porque no tienen ese sentido del tiempo. Y en los niños son mucho más hiperactivos muchas veces, tienen más desinhibición. En cambio, en las nenas pasa muy desapercibido el diagnóstico, porque la regulación es más de inatención y es más una, así como los chicos explotan externamente, en las niñas es más una explosión interna. Y muchas veces no se nota ni siquiera en su rendimiento académico, porque ellas se sobreexigen y se autocompensan. Entonces muchas veces cuando son niñas se les ve como más soñadoras, más torpes, más autoexigidas. Y en la adolescencia esto empeora, ¿verdad? Ya con la parte hormonal, y se ven también como que quieren agradar,
como que se sienten extrañas, que no entienden qué le pasa y hay mucho problema con el control de los impulsos y desde ahí y en la adultez también todo lo que es la sobrecarga mental, especialmente en la maternidad, y empiezan a sentir como que hay algo extraño en ellas y hay muchísima comorbilidad. ¿Qué significa comorbilidad? Que hay otro trastorno mental porque ella no entendía qué le pasaba, muchas veces con problemas de la conducta alimentaria, con problemas del trastorno límite de la personalidad, con depresión y ansiedad. Y se habla de lo que es una disforia por trastorno por déficit de atención en las mujeres. Entonces siempre, si uno creció y no entiende qué le pasó, se sintió rara, soñadora o torpe, y siempre trató de sobrecompensar, es muy importante ver si tenés ansiedad, si tenés depresión, si no hay un déficit de atención atrás. Mucho tiempo se habló de que no existía el déficit de atención. Con todo lo que decís, me viene a la cabeza así como existe la diabetes y tiene sus bases científicas, también existe el TDAH y tiene sus bases científicas. Tiene sus bases científicas, es uno de los pocos trastornos en psiquiatría que tiene tanta evidencia en la heredabilidad, por ejemplo. Hay un 70-80% de heredabilidad, tiene una causa biológica, es muy importante, existen genes, es multifactorial y también esto se hereda. Entonces nosotros tenemos que pensar que si un papá, por ejemplo, tiene TDAH, una mamá tiene TDAH, vos tenés que pensar que por cada hijo, el 50% de sus hijos puede tener déficit de atención. Y también, si vos le encontrás a un papá, a un niño con déficit de atención, tenés 2/3 de posibilidades que ese papá tenga déficit de atención y 1/5 posibilidades que esa mamá tenga déficit de atención. Y también existen incluso genes que hablan del déficit de atención. Y algo muy importante, siempre la causa es biológica, pero a veces el ambiente puede influir. Cuando hablamos que en el embarazo, por ejemplo, estuvo expuesta a tóxicos o a infecciones, o un niño muy chico que hace que se impida que se forme justamente la corteza prefrontal. Entonces es como un déficit de atención adquirido, pero siempre por una causa biológica. Entonces está más que probado de que existe. Y lo que pasa es que el déficit de atención se minimizó mucho tiempo. Se vio como que atiende o no atiende. Esto no es grave, parece. Pero el tema es la disregulación y las consecuencias que trae. Sobre todo esto que vos hablabas de las comorbilidades cuando no es tratado. Mucho de lo que recibo en consultorio es estos padres que dicen, le tengo que decir 1000 veces, 200 veces le dije que se cepille sus dientes, como que hay mucho desgaste en las instrucciones y hoy sabemos que hay una base neurológica, ¿verdad? Totalmente. Bueno, en cuanto a eso, el desgaste, eso se llama memoria de trabajo, ¿verdad? Que es una de las funciones ejecutivas que está más afectada en el déficit de atención, que es la memoria de trabajo. Es lo que nosotros nos acordamos en ese momento para continuar nuestro trabajo. Nos sirve para copiar un número y para volver. Cualquiera de nosotros se puede distraer por un ruido, pero estás haciendo una actividad, pero vos sabes que volvés a tu objetivo para terminar e ir hacia. Los chicos con déficit de atención tienen una dificultad en la memoria de trabajo. Entonces ellos se van, están haciendo algo, les llama la atención y al volver se olvidaron del objetivo y empiezan a distraerse con otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Queda como si fuera que no le importa. Pero, y lo peor de todo, como te digo, que esa memoria de trabajo después le afecta en todo, porque hace que tampoco se pueda visualizar y tampoco pueda ver el futuro o el pasado. Entonces es muy importante, todo esto tiene una función. Y también es distinto, también hay que ver la parte del desarrollo, ¿verdad? Porque un niño con déficit de atención en nivel preescolar, que en general no hacemos el diagnóstico, pero ya vemos, no podemos medirle la atención, porque un niño a nivel preescolar puede ser que sea mucho más, o sea, que le cuesta atender, pero todavía no está desarrollada la atención. Entonces, ¿qué vamos a ver? Más una dificultad en control inhibitorio. Como te dije, van a empezar a moverse, que le va a costar quedarse quieto, en comparación con otros preescolares. En cambio, el niño en edad escolar, sí ya vamos a ver, porque ya va a tener más exigencias a nivel escolar, ya vamos a ver los problemas de la atención. Sí. Y algo que me parece muy importante,
que se habla de hiperactividad, pero a medida que van pasando las etapas de la vida, la hiperactividad se vuelve más cognitiva, más en la de la cabeza y menos en moverse. Y en el adulto se transforma, en el adolescente se transforma con una sensación de que no puedes estar en tu mente, como que no puedes estar como sin hacer nada. Parece como que siempre tenés la urgencia de hacer algo y no sabes qué, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se va desarrollando también a nivel cerebral y está muy estudiado y es muy importante de que la gente sepa de que no es una moda, que nadie quiere catalogarle a nadie, queremos ayudarle, porque después vamos a hablar de todo lo que son las consecuencias. Y vos que ves tantos niños, ¿verdad? Me gustaría que expliques que no todo niño inatento tiene déficit de atención. Claro, lógico. La atención yo creo que es un flagelo de nuestro siglo, ¿verdad? Sí, antes decían la atención es 20 segundos, hoy en las redes dicen 2 segundos, ¿verdad? Yo creo que una de las revisiones que tenemos que hacer, lo que trabajamos en salud mental, es si le vamos a seguir llamando déficit de atención, porque es mucho más complejo que solamente la atención. Hay un déficit en varias áreas y muy complejas y muy comprometidas. Lógicamente que no todo niño que no atiende tiene un déficit de atención. Puede haber un trastorno de sueño. Hoy día los chicos duermen con un celular en la mano, van al cole habiendo dormido poco o entrecortado o pendiente a su WhatsApp. Entonces, ¿qué pasa? Esa distractibilidad, esa atención es interrumpida. Como también puede estar pasando que hayan conflictos dentro de la familia y que afecte en la atención, en la concentración y ese chico esté más distraído. Por eso es tan importante hablar de un diagnóstico. Cuando hablamos que mi hijo tiene un déficit atencional, tiene que ser un diagnóstico con base científica. Por supuesto. Es demasiado importante, ¿verdad? A mí me parece, y lo que estaba hablando del diagnóstico, Barkley, que es uno de los que más estudió función ejecutiva en el déficit de atención, hablaba que no le cambian el diagnóstico, porque en realidad la regulación emocional es súper importante, porque en Estados Unidos ellos tienen muchas leyes que protegen lo que son los niños y los adultos con déficit de atención, y si cambian el nombre tienen miedo que dejen de tener la protección, pero en realidad es mucho más complejo. Sí, me imagino. Por eso también más complejo en el sentido, porque a mí me pasa que muchas veces me dicen los profesores o los padres, es muy inmaduro, ¿verdad? Y hoy investigaciones nos muestran que el 30% menos de su edad presentan los chicos con déficit de atención. Maduran mucho más lento, hasta 3 años, pueden ser hasta de 2 a 3 años menos que su propia edad. Sí. Entonces, pasan cosas, ocurren torpezas sociales estos niños, una cierta torpeza social. Totalmente. Por no saber manejar situaciones que sus compañeros ya saben manejar, chicos de 12 años que manejan situaciones sociales con una torpeza o con una naturalidad o sin vergüenzas, dicen o hacen cosas que sus compañeros ya están un poco más ajustados a reglas sociales, ¿verdad? Y ahí es cuando te dicen, para mí que yo tengo algo, yo estoy mal, o soy torpe, o ¿por qué meto así la pata? Es como que empieza a afectarles. Sí. Conocía a un chico que su nombre, voy a decir ficticio, Mario. Entonces le decían en el cole, Mario siendo Mario, ¿verdad? Es decir, era siempre reconociéndole a él como que él diciendo, y era un chico con TDAH, donde siempre parece que tiene una característica particular, pero tiene que ver también con esta inmadurez neurobiológica que ocurre. Ellos maduran más tarde, en todas las áreas que tienen que ver con la organización, el planeamiento, el control de los impulsos, el manejo de las emociones. Pero lo bueno y la buena noticia es que maduran. Claro, maduran, y aparte de eso es como que es tan importante que ellos entiendan lo que le pasa, porque cuando entienden lo que le pasa, educarle a la familia, que esto es lo más importante, uno se enoja con su hijo. Siempre pasa, y a todas las mamás les pasa, de que cuando se sientan a hacer la tarea, se para, se va al baño, come, dícenlo, se quiere ir al baño, no, se para comer, le pasa algo, le duele la cabeza. Entonces es como que uno se enoja porque piensa que te hacen a vos. Personal. Y encima, como ellos
no manejan el tiempo a mucho, o sea, a futuro. Entonces cuando la consecuencia es grave, o sea, a veces la mamá están así con con el cinto, o de repente tienen que rendir al día siguiente, ahí estudian y rinden bien. Entonces, ¿qué uno siente como mamá? Pero que mi hijo es re inteligente, un vago lo que es mi hijo, ¿entendés? Pero tiene que ver con el sistema de motivación. Entonces, y es el concepto que después ellos mismos piensan de ellos. Entonces es muy importante al entender, baja el enojo, uno comprende, porque las consecuencias más allá de que le vaya bien o no en el colegio, que para mí es lo mínimo en comparación con todas las otras consecuencias, tiene que ver con la mirada primero de su familia y de él mismo. Sí, sí. Pero sabemos que en la primera etapa el poder pertenecer en ese contexto es un poco lo que va organizando la autoestima, el sentido de validación del niño, y son niños que injustamente tienen que entrar en un sistema donde pocas veces pueden seguir esa consigna, ¿verdad? Pensaba en un niño, si pensamos por ejemplo un niño que tiene déficit de atención y un niño que no tiene déficit de atención, ¿verdad? En una clase. El niño que tiene déficit de atención es súper ejecutivo, la profe dice, quiten sus cuadernos, abran en la página 15 y saquen un marcador rojo, ¿verdad? Por ahí la compañerita de Juan, que no tiene déficit de atención, se distrae con su lápiz, un ratito la profe le dice guarda tu lápiz, continúa, pero se acuerda perfectamente, tocó decir la memoria de trabajo, se acuerda que era la página, se acuerda cuál era el libro, se acuerda del marcador rojo, guardó su lapicito que le distrajo, ya está. Mientras que Juan a lo mejor se agachó a buscar el libro, pero ya no se acuerda ni qué página, y cuando iba a sacar el lápiz rojo encontró un sacapuntas y empezó a sacarle el lápiz, puntas al lápiz. Entonces ya se desorganiza totalmente. Cuando la profe dice, Juan, ¿qué estás haciendo? Posiblemente los chicos ya están terminando y él todavía no empezó la tarea. Entonces, por supuesto que esto trae consecuencias al niño y el niño empieza a sentir que en ese momento hay cosas más divertidas para hacer y ahí es donde ocurren las inconductas. Totalmente. Y aparte tiene un problema en el control emocional. Y como dijo algo que nadie habla, que es la regulación de las emociones. Entonces, a veces son muy rápidos en tener muchos amigos, pero muy difícil en conservarlos. Sí. ¿Por qué? Porque le cuesta mucho. Uno en realidad no deja de tener problemas, no le dejan invitar porque se ha distraído o torpe, sino por la respuesta o la impulsividad emocional que tienen con sus compañeros. Qué buen tema tocaste. Con su familia, en la adolescencia, o sea, todas las conductas de riesgo, incluso en el adulto al perder el trabajo, porque imagínate que sea impulsivo y le diga a un cliente algo, es como que entonces ese tema para mí es tan importante. Sí. Nadie habla de la regulación emocional. Sí, se habla poco. Y por ahí hasta son los menos invitados a un cumpleaños, porque de repente si los chicos saben que si se va él se va a pelear, o las mamás ya saben que es conflictivo, porque les cuesta manejar sus emociones, pueden ser chicos muy buenos, pero en el momento de resolver un conflicto pueden usar las manos, pueden usar palabras muy hirientes, porque como decíamos recién, ocurre la emoción y ya muy rápido la conducta, no hay un espacio para pensar, y ese espacio que no se toma ese niño para pensar es ahí donde nosotros vamos trabajando. Por eso es importante el trabajo con las familias, que podamos ser compasivos y entender que el chico no hace porque quiere, sino porque no puede, porque hay una neurobiología que todavía no está a su favor, que hay una inmadurez en un área cerebral que va a ir dando su resultado, pero muy lento, y hay veces esos tiempos muy lentos son injustos para el niño también, ¿verdad? ¿Y a vos no te pasó que siempre son como el chivo expiatorio también? Porque como tienen esa inocencia, también los otros a veces planean algunas cosas, ¿y a quién le mandan? Al chico, hace obra, y pues, se va al frente o le tientan y reacciona y se ve eso nomás. Sí. A mí me pasó una vez que un pacientito mío fue acusado de pegarle a otros y ya iba a ser suspendido y ese día faltó al colegio, ¿verdad? O sea, pobre, ya era el culpable de todo lo que pasaba en el grado, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante a tener en cuenta, que tampoco significa tolerar todas las inconductas, por supuesto, es acompañar, que es muy importante. Y en ese acompañar existen las adecuaciones, ¿verdad? Y eso es algo que vemos bastante en estos niños. Los niños tienen una escolaridad injusta muchas veces para ellos,
donde vemos que hay escuelas que tienen esa mirada, que entienden que hay un cerebro neurodivergente e intentan ayudar. Pero, a ver, te pregunto, ¿alguna vez escuchaste algún colegio que tenga las gomas, por ejemplo? Los pupitres tengan las gomas. No, ninguno. Ok. ¿Cuántos años hace que escuchamos que un niño hiperactivo se beneficia de los pupitres con goma? Hace muchísimo. ¿Verdad? Y hasta el día de hoy no, contados, si existen, hay, ¿verdad? Esos pupitres donde le permite al niño hiperactivo regular su ansiedad a partir de esas gomas que le ponemos, o las pelotas de pilates. Me ocurrió hace poco, a una profe le decía, él se va a beneficiar si tiene una pelota de pilates en la clase. Me dice, no, los chicos se van a distraer. Y le decía a la profe, ¿y si yo te decía que él tiene que traer una silla de ruedas, vos me ibas a decir que se iba a distraer los chicos? Me decía, no, pero es diferente. ¿Y por qué es diferente? ¿Por qué es diferente? Yo creo que porque la conducta, siempre la gente piensa que es algo que depende de la voluntad. De la voluntad. Pero tiene que ver con el neurodesarrollo, porque vos no le vas a pedir justamente a un bebé de 6 meses que camine. Pero a veces nosotros pensamos que todo lo conductual tiene que ver con la voluntad. Entonces se les juzga, no se les acompaña. Y ahí están las consecuencias para mí más importantes y más graves que pueden ocurrir. Que el chico primero puede desarrollar un trastorno de conducta, que ahí empieza claro, aparte de que le cuesta regularse, le cuesta ver el futuro, le cuesta incluso visualizarse a él mismo, empieza a irregularse y eso es un desastre, eso es el malo, está haciendo todo mal. Entonces empieza también a juntar rabia contra él mismo, contra el mundo. Y también que uno siempre se quiere validar. ¿A quién te acerca? A los más cabezudos, pero y te empiezan a validar. Entonces vos empezás a tomar rabia y ya no es más una impulsividad sin querer, que alguien te empujó y vos le empujaste. Vos ya empezás a planear las venganzas, ya empezás a planear hacerle daño. Entonces ahí pasamos a algo que ya es un trastorno negativista y después un trastorno de conducta, que si el TDAH no es tratado, puede aparecer a los 2 años de inicio de los síntomas. Por eso es tan importante, porque para eso el tratamiento es totalmente distinto. Incluso después ya pueden tener un trastorno de conducta y que tanto se está hablando ahora también, cosas más graves como una psicopatía. Y otra cosa que es muy importante también es como ellos se ven, hay muchos cuadros que se acompañan de ansiedad. ¿Vos te imaginas todos los días despertarte y que te cueste ir a copiar, que te reten por todo? Ansiedad. Ya no te querés levantar de la cama. No te querés levantar de la cama, ¿verdad? Claro. Y también es muy importante. Hay un riesgo, por ejemplo, más de abuso de sustancias, porque nos acordamos de cosas que hablamos en la parte cerebral, ¿verdad? Por una parte, la recompensa también a ellos es como que necesitan mucho más rápido la recompensa, ¿verdad? Y aparte con toda esa frustración es mucho más probable que un niño no tratado tenga una adicción a sustancias o conductas temerarias. Ahí hablas de no tratado. Yo me encuentro muchas veces al trabajar con niños que hablan de la medicación, se habla de la medicación y cuando por ahí pido una interconsulta con un psiquiatra, me dice, pero no, porque seguro que le va a medicar y tengo miedo que después la adicción o que eso le lleve a un abuso de sustancias, ¿verdad? ¿Qué nos hablas de eso? Bueno, es un gran mito, que en realidad hay muchísimos estudios que hablan que la medicación en el caso del déficit de atención previene el abuso de sustancias en la adolescencia y en la adultez, y previene también lo que nosotros llamamos que es el TDAH metastásico, que abarca todas las áreas. Ese chico, ese adulto, tiene el doble de riesgo de mortalidad en accidentes. Se hizo un estudio muy importante en Noruega, ¿verdad? Que tiene más accidentes de tránsito, tiene más consumo de sustancias, tiene más posibilidades de divorcio, tiene un trabajo menor a sus capacidades, se sienten súper mal. Y realmente acá no estamos hablando entonces de atender nomás. Nosotros podemos prevenir eso. Y cuando hablamos de la medicación, ese es un gran mito. ¿Por qué? Porque el metilfenidato es un estimulante y existen otros estimulantes que se usan. Pero ahí está la diferencia. Los chicos con déficit de atención no se hacen adictos, y menos si son evaluados. Porque a nivel frontal hay un déficit
la dopamina que está a nivel cerebral y también la noradrenalina se tiene que ver de una neurona a la otra y no se une bien en el déficit de atención. Entonces tu frontal no funciona igual que el resto. Pero en ellos, al tomar la medicación, hace que esa dopamina, esa noradrenalina se una a la otra. Entonces a ellos les centra. Si una persona que no tiene déficit de atención, igual se crearon moléculas que se llaman de liberación prolongada para que otra persona tampoco pueda abusar de la medicación. Por ejemplo, un familiar o la gente que no tiene déficit de atención, a ellos sí les va a acelerar, le van a acelerar ciertas medicaciones porque a ellos ya tienen la dopamina y la noradrenalina suficiente, pero el chico con déficit de atención siempre te pide para dejar la medicación. Y generalmente después dejan porque ellos van adquiriendo también la neuroplasticidad. Siempre uno va a tener déficit de atención, pero van adquiriendo la neuroplasticidad, la función ejecutiva y sobre todo el control inhibitorio. Por eso también es muy importante cuando uno inicia una medicación, porque vos le ves que de verdad no se pueden quedar quietos, de verdad, y de verdad sobre todo uno puede controlar ese impulso, incluso mejora todo lo que es conducta y les ayuda, porque es como que si a tu hijo le faltara insulina le darías, pero volvemos a lo mismo. Como es algo cerebral, es una dependencia para la gente, ¿verdad? Tienen muy mala fama, pero si nos ponemos a pensar, están también los que no son estimulantes, como la tamoxetina. Si lo ponemos a pensar, si fuera tan dañino, no tendrían 70 años en el mercado, ya tendrían muchas demandas. Y es muy importante porque le cambia la vida. Hasta que vaya desarrollando su función ejecutiva, como te digo, siempre uno va a tener déficit de atención, pero es diferente porque ya aprende a autorregularse, ya tiene como funciones ejecutivas externas como los potis, anotar una agenda, empieza a tener más autoestima, empieza a ser más hábil con los compañeritos. Y él mismo se da cuenta, Vivi, el niño se da cuenta. Chicos que sus padres intentan explicarle qué significa esta medicación, ¿verdad? Porque vemos también que muchas veces los chicos se victimizan. No, yo no puedo, a mí me cuesta. Entonces hay que manejar de una manera delicada cuando abordamos el tema de fármaco y la ayuda a estos niños, porque son inmaduros, van a victimizarse y nosotros tenemos que crear narrativas que sean funcionales para ellos. A mí una narrativa que me gusta mucho, ¿verdad? No sé qué es, cuando vos le decís, tienes un cerebro un doctor que se llama Halloween, que es muy bueno en TDAH, que habla que vos tenés un cerebro como un Ferrari, tenés todo para funcionar, pero tenés un freno de una bicicleta. Así mismo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Ayudarle a poner el freno y a desarrollar ese freno. Pero mientras tanto necesitas ayudarle a poner el freno. Entonces ahí que tu mente puede funcionar. Y te quería, aparte de la medicación, también hay otros tratamientos. Y quería que nos hables un poquito de tu experiencia cuando trabajamos en conjunto, de qué haces vos en el consultorio, de, por ejemplo, técnicas que son complementarias como mindfulness. Contanos un poquito. En primer lugar, lo que trabajamos es la conciencia con la familia. Introducir en la familia este cerebro neurodivergente, comprender, porque muchas veces los papás tratamos de comparar con nuestros otros hijos o nuestra propia experiencia, o a mí también me costaba pero no era así. Entonces primero tratamos de que la familia entienda que estamos hablando de un cerebro neurodivergente que no hace porque quiere sino porque no puede. Introducimos los conceptos de hábitos y ahí es importante que toda la familia empiece a organizarse con esquemas, mucha ayuda visual, organigramas, y sobre todo que la conducta de la vida diaria de la familia sea predecible, que el niño sepa qué va a pasar en ese día. Esas son cosas claves dentro de la familia, la organización a la hora de comer, el uso de pantalla, toda esa parte de psicoeducación es la base principal para el tratamiento de un déficit de atención. Después están habilidades que le vamos enseñando al niño. Como vos decís, una de las más importantes es la regulación emocional. Para enseñarle la regulación emocional, los niños tienen que aprender a conocer sus emociones, tienen que aprender a manejar su cuerpo, dónde sienten ellos que se empiezan a enojar, en la cabeza, en la panza, ¿verdad? Y los chicos primero te dicen, no sé, y al cabo de un tiempo te dicen, sí, yo me doy cuenta.
acá, en los brazos, siento, me doy cuenta. Y esa conciencia esa conciencia de cuerpo les ayuda a poder planear mejor en la medida que va pasando el tiempo esa resolución de conflictos. Mindfulness es una habilidad que usamos y que es preciosa porque nos ayuda a conectarnos con el aquí y el ahora, conectarnos con la respiración, ¿verdad? Conectarnos, y sobre todo cuando trabajamos dentro de la familia. Yo creo que en este momento pasamos por un déficit, pero de la naturaleza, por ejemplo. Me encanta decirle a los padres que ellos introduzcan esto de caminar descalzos en el pasto, hacer grounding, tener contacto con la naturaleza, poder hacer hábitos con los chicos de agradecimiento del día a día, de pequeñas cosas. Agradezco porque hoy me diste una sonrisa, agradezco porque te levantaste, agradezco porque fuiste simpático. Todo lo que tenga que ver con esa conciencia del aquí y el ahora, ese momento presente. Y el niño valora mucho ese contacto visual de ojo a ojo. No es que, anda, trae tu mochila. No, te miro y te digo, tu mochila, ¿dónde está? Y eso cambia todo, porque ese niño empieza también por una neurona espejo a aprender de que esa comunicación tiene que ser conectados, no desconectados, porque si nos desconectamos de esa comunicación, al niño le cuesta organizarse. Entonces eso es lo que vamos haciendo con Mindfulness. Mindfulness es una herramienta para habilidades de la vida diaria, que les ayuda a reducir el estrés, les ayuda a reducir la ansiedad y les ayuda a funcionar mejor porque les enseña herramientas de respiración y de control del cuerpo y de conciencia de sus emociones que les ayuda a funcionar. Y aprovechando también que nos vamos adelante y atrás con todo, porque es un tema que nos entusiasma tanto que vemos todos los días, que saltamos. Quiero que les cuentes a las mamis que le ven en la casa a sus hijos, sobre todo a las mamás primerizas o incluso a una profe, ¿cómo juegan los niños con déficit? Ay, ¿cómo juegan? Bien, los niños en realidad juegan. Ese es el tema y muchas veces nos cuesta distinguir cómo sabemos si es un niño que es juguetón nomás, ¿verdad? O es un niño que es juguetón porque es hiperactivo y todo el tiempo quiere jugar. Y ahí está la diferencia cuando decís las mamis. Pienso y llevo a una analogía de un niño sin déficit de atención y un niño con déficit de atención. Una mamá que, por ejemplo, dice, me voy a ir al súper y mientras que me vaya a estudiar, le dice a su hijo sin déficit de atención, estudia, hace tu tarea y después te llevo a la guitarra, ¿ok? Ese niño agarra su compu, abre su compu sin déficit de atención, pero están ahí los compañeros jugando y le dicen, estamos jugando ahora en línea, unite, y su sistema límbico se queda ahí atrapado, pero su organización, su parte frontal de ese niño que sí funciona, dice, quiero jugar muchísimo, pero no puedo ahora. Entonces cierra esa parte de la compu, se pone a hacer su tarea, estudia lo que tiene que estudiar y se prepara y la mamá llega del auto, toca la bocina y el chico ya se subió. Ese es un niño que es juguetón, pero que cumple con su organización ejecutiva. Pero después está el otro niño, que su mamá le dice lo mismo, voy al súper, pero sabe que tiene un déficit atencional. Entonces, ¿qué hace esta mamá? Lleva ya la guitarra, llevo ya tu guitarra, vos solamente tenés que hacer la tarea, estudiar y yo ya te vengo a buscar. Ok, este niño intenta hacer su tarea, abre la computadora, al momento de abrir su computadora se encuentra con los amigos que están jugando, su sistema límbico queda atrapado, yo quiero jugar, recompensa inmediata y se pone a jugar. Llega la hora, mamá toca la bocina, él sale descalzo y la mamá dice, ¿y después qué pasó? Y ahí el niño se da cuenta que no hizo nada de lo que tenía que hacer. Entonces ahí vemos cómo ocurre en ese cerebro, como ese déficit de ese niño para la expectativa de esa mamá no está preparado. Y ahí hablamos de las adecuaciones en la casa, de la adecuación en la escuela. Sí. ¿Cuál te parece que es una adecuación de la casa? Y en la casa hay que tener el orden, o sea, ella tendría que tener anotado, predecir lo que va a ir haciendo, capaz que acompañarle en ese momento, no dejarle la computadora ahí, como que vaya teniendo él un orden, ¿verdad? Y que uno no tenga esa expectativa de que es como que vas y estás haciendo, ya va teniendo una lista, porque si vos pensás que le vas a dejar y vas a encontrar la tarea hecha, menos si tiene la computadora que tiene que hacer, no vas a encontrar la tarea hecha. Y va a haber un enojo muy grande. Claro, y ahí todos basan en la expectativa. Poder poner
en relación a lo que ese niño va a hacer. Entonces, esta mamá que sí conoce a su niño, lo que podría haber hecho es esperar que termine la tarea. Sí, y después salir. Y después salir. Pobre la mamá, pero sí. Bien, pero es lo que nos toca. Y hay veces sí no, porque a veces la verdad que también el trabajo para la mami es muy agotador. Sí. Entonces muchas veces recomendamos o que sea una tía o que sea otra persona que él esté ayudándole a que él pueda ir organizándose, porque acuérdense la función ejecutiva, como dijiste, hacer la tarea para que tampoco esté tan dañado el vínculo, Sí, ¿verdad? Sí. Y en el cole, ni decir, ¿verdad? Bien, claro. Sí, eso es súper importante, no dañar el vínculo y que sea la prioridad. Si las tareas están desgastando, por eso son importantes las adecuaciones. Si esas tareas están desgastando, hay que ver si el nivel de las tareas que está teniendo va acorde a lo que ese niño pueda hacer, si ese niño necesita un apoyo escolar para poder hacer esas tareas. Porque sin darnos cuenta, lo que más deteriora del déficit de atención es el estrés que se va generando en la familia, donde las exigencias no están de acuerdo a las expectativas de ese niño, donde sin darnos cuenta, yo siempre digo, ustedes miren no al niño hoy de 6 o de 7 o de 8 años, miren ya a su adolescente y vean cómo está su autoestima, porque no va a ser diferente en la adolescencia, va a ser peor. Exacto, y eso de esperar que crezca para que mejore es lo peor que puedes hacer, porque si llegan en la adolescencia ya vienen con lo que dijimos que son las comorbilidades, problemas de conducta, problemas de ansiedad, problemas de depresión, ¿verdad? Sí. Y entonces no es lo mismo tratar, yo siempre le digo a veces a la mamá, bueno, vamos a remar en dulce de leche estos años, pero vas a ver que va a llegar a la adolescencia, que es el periodo más difícil para un déficit de atención, por como hablamos, aparte de que el adolescente tiene luego un problema de que no mide los riesgos, llega de una manera totalmente distinta. El niño Cuando llegan en la adolescencia te dicen, bueno, ahora médicale o ahora hace algo, no tiene el mismo efecto. No, es como, nunca es tarde, porque siempre hay cosas que hacer, pero es distinto. Sí, y sobre todo cuando le damos esa visión de esperanza. Me pasó una vez que un día recibo por WhatsApp un número desconocido que yo no conocía, una rosa. ¿Verdad? Y yo miré y dije una rosa y así con un smoking y una rosa. Y abajo decía, gracias porque siempre me ayudaste a confiar en mí. ¿Verdad? Y era una adolescente que había recibido su rosa en el colegio y lo que... esta experiencia a mí me ayudó a ver cómo como adultos nos toca decir yo sí creo en vos, vos vas a poder, porque ese niño con el déficit de atención en ese momento cree que es la peor cosa del mundo y que nunca va a poder y que siempre va a ser un fracaso. Sin embargo, darle esa esperanza todo el tiempo, vos vas a poder, vos estás mejorando y sobre todo no valorar el gran resultado, sino el pequeñito logro, lo pequeño que puedas ver, eso es lo que tenemos que ir valorando. Como que vos trabajas mucho en la autoestima. Porque eso es lo más importante. Finalmente, ¿de qué sirve un chico que sea súper ejecutivo, que sea resentido y enojado consigo mismo, ¿verdad? Finalmente, lo más importante es que ese chico se quiera, que ese chico se sienta capaz, que tenga una visión de futuro y que pueda crear sus planes personales. Pasa muchas veces cuando los chicos vienen grandes a un tratamiento, ya están con una desidia escolar, ya no quieren saber nada de un proyecto de vida y eso es muy lamentable. Totalmente, yo siempre le digo, vamos a poder, y es como que realmente les cambia la visión de ellos. Yo les cuento también de los famosos con Michael Jordan, Michael Pfeffer, que fue que su profesor le decía que era un desastre, ¿verdad? Y que ganó todas las medallas olímpicas prácticamente en natación, porque realmente no tienen el déficit de atención, tienen el control de los impulsos, pero pueden. Y es como que les cambia la visión de ellos mismos y es tan placentero verles después. Sí. Y en eso también vuelvo a hablar de mi propia experiencia en la que yo dije, no, vos podés, te acompaño. Sí, yo no le voy a exigir 5 porque es como siempre irte atrás de lo que no le va a salir perfecto. Pero bueno, sí, tampoco voy a dejar que no estudies.
pero vamos siempre a buscar algo en lo que se puedan destacar, porque todos queremos destacarnos en algo. Sí. Y como valorar también las pequeñas cosas y los pequeños logros. Y se ve la diferencia y es muy lindo. Y también un adulto puede empezar el tratamiento y un adolescente y también se ve la diferencia. Bien, bien. Porque ¿cuántos matrimonios fueron interrumpidos a causa de un déficit de atención? Muchísimos. Déficit de atenciones no tratados o maltratados por la vida, ¿verdad? Porque hay veces no solamente hay un déficit de atención en el niño, hay padres con déficit de atención que no tratan esto, que minimizan y que creen que va a resolverse con el tiempo, ¿verdad? Como decía ya. Pero acá es importante no solamente ver en qué es bueno, en qué es malo el niño, sino ver en qué es bueno este niño. Totalmente, y ayudarle a descubrir ese potencial. Y otra cosa que hablas de los papás también. A mí a veces me dicen, pero yo también tenía, y yo le digo, bueno, pero vos no tenías los horarios de clase que tienen ellos, la exigencia, el proceso. Y la pantalla de recompensa. Yo me acuerdo que mis compañeros tenían un cuaderno, llevaban un cuaderno, rendían nomás el examen, no había proceso. Hoy en día, para los chicos es mucho más exigente. Y al ser mucho más exigente, afecta también su autoestima, su regulación. Antes nosotros salíamos del colegio, salíamos al patio a jugar, a la calle a jugar con tus amigos. Era como que ahí aprendía habilidades sociales, ahí descargabas. Los chicos hoy no tienen eso. No tienen y tienen mayores exigencias, tienen que volverse más ejecutivos porque los padres también cumplen roles que les implica tener tiempos cortados, entonces los chicos tienen que ser ejecutivos rápido. A la salida del cole, por ahí, no sé, antes tu papá te pasaba a buscar, te podía esperar 5 o 10 minutos a que vos recojas tu mochila. Hoy no, los papás están apurados, implica mucho de la disciplina y la organización, y ahí es donde fallan estos niños. ¿Y vos le solés hablar a los niños que tienen déficit de atención? ¿Le explicas el diagnóstico? Yo creo mucho en el proceso. Creo que una vez que está el diagnóstico y la familia acepta el diagnóstico, y como decimos, hay un lugar en la familia para ese diagnóstico, la familia también tiene la capacidad de entender de que su hijo funciona diferente. Sí es bueno hablar del diagnóstico y que él, como vos decís, entienda de que es un Ferrari con freno de bicicleta, ¿verdad? Y ese freno de bicicleta justamente es el que él puede ajustar cada vez mejor para llegar a convertirse en un buen freno de un vehículo. Sí, en un Ferrari. En su propio freno. En el super Ferrari que puede correr una Fórmula 1. Así mismo. Y ahí es donde vemos muchos niños que se destacan. Muchos niños que se destacan. Sí. Muchos adultos y adolescentes. Y es muy lindo. Sí. La verdad que a mí me apasiona porque yo tengo muchos pacientitos y muchos pacientes con déficit de atención. Y da gusto acompañarles en ese proceso. Y como decís, después sus notitas, sus cartitas, su agradecimiento, su sonrisa cuando empiezan después del tratamiento, el vínculo que se crea con la familia, volver a creer en uno, tener amigos, es muy importante. Bien. Este tema podemos seguir hablando mucho tiempo porque da para mucho. Nuestra idea es poder transmitir siempre que salud mental en infancia y adolescencia es fundamental. No minimizar, ¿verdad? Sí, porque nosotros acá hablamos, afecta la salud mental tener déficit de atención, porque si todo el tiempo te está costando algo, si todo el tiempo te están diciendo que sos malo, si sentís el rechazo hasta en tu propia familia porque no entienden, y también es comprensible, evidentemente que vas a tener un problema de salud mental. Y ahí, como te digo, vienen las comorbilidades, depresión, ansiedad, trastorno de personalidad, que son estas personas que tienen después control de los impulsos, que no miden, adicciones, conductas temerarias y hasta psicopatía. Bien, existen tratamientos en edades tempranas. La base principal es la orientación a los padres. Nosotros en primer lugar tenemos que entrar en ese tratamiento, tenemos que ayudarle a los chicos a que creen habilidades y estrategias, tenemos que ayudarles a que reconozcan en qué son buenos y bueno, los resultados son hermosos. Sí. Y vale la pena. Y muy importante dejar en claro que tiene una base neurobiológica, entonces es muy importante tratar, porque como te dije, si a nuestro hijo le faltara insulina, no dudaríamos, ¿verdad? Y no en todos los casos también sí o sí vamos a la medicación, pero sí hay que tener en cuenta si ese niño está sufriendo. Por supuesto. Bien. ¿Un episodio más? Sí. Gracias, Vivi, por estar.
Gracias a vos por acompañarme siempre. Bien.